cuando uno se viene acá a Australia le dan un tiempo limitado para trabajar. Solo te dan, en ese momento eran 20 horas a la semana para acomodar el negocio, o sea, mesas, sillas, pintura, cambiar pisos, equipar la cocina. Eh, bueno, tú le puedes poner allí números, o sea, no creo que eso baje de unos $200,000. La gente piensa que pueden construir un negocio solo. ¿Ya? O sea, no, ellos van a hacer mercadeo, ellos van a hacer atender el negocio, van a llevar las finanzas, no les da, no da el tiempo para todo eso. Hay que identificar quién te puede ayudar y hay que enfocarse en lo que tú eres bueno. Tener una peluquería, que tú eres el que trabaja para esa peluquería, allí es donde es la gran pregunta, ¿es eso un negocio? Chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de El Mejor Podcast de Emprendimiento de Venezuela. Lo volví a decir, sin Bueno, decir nada. hay Y que dejen que, su like de una vez. sí, recuerden suscribirse aquí abajo. Le vamos a dejar aquí en la campanita de notificaciones también para que estén atentos a cada uno de los videos del canal. Y también vamos a dejar en la descripción el perfil del invitado que tenemos hoy, justamente, para que puedan ahí verificar un poco más sobre lo que hace. Venezolano australiano. Ya tienes papeles, ¿no? Tienes todos los Sí, implementos. sí, Ah, sí, yo estoy bueno. licenciado acá, sí. Entrevistar a un emprendedor que se fue a Australia hace mucho tiempo y, bueno, vamos a averiguar la vida de Sergio Pinzón. Gracias, Sergio, por venir a el podcast favorito de la gente que quiere mejorar su vida aquí en Venezuela y en todo el mundo en realidad. Sí, muchas gracias por tu tiempo, ¿no? Sabemos que puedes estar un poco aglomerado. Gracias, Carlos y Daniel, por la invitación. ¿Sabes cómo estás? Me comentaron que estás en una Bien, reunión ahorita. sí, bueno, un día ajetreado. El primer trimestre del año va súper dándola con todo, pero Todo vamos bien. bien. Ah, Siempre, bueno. siempre es así, siempre tienes días ajetreados. Tipo, Sí, siempre hay algo que hacer acá. Mira, aquí no paramos en este país, siempre hay algo, ¿sabes? Allá, por ejemplo, ¿cuál es tu rutina diaria? Si nos puedes más o menos decir. Claro, sí, sí, sí. Bueno, mira, yo tengo mi trabajo ahorita porque estoy haciendo planes para trabajar a tiempo completo para mi trabajo, pero yo tengo un trabajo de consultor con la universidad, doy clases y por los lados tengo un equipo que vamos manejando clientes y en días específicos como son los viernes es que doy todo el tema de consultoría. Y organizo, Mm. le dedico más a mi negocio ya los días viernes. Entonces, durante la semana compacto todo lo que son mis clases y lo que son mi rol de consultor en recursos humanos. Ok, ¿y ok. por qué tú dirías, Sergio, que te dedicas lo que te dedicas hoy en día? ¿De dónde vino eso a lo que tú te dedicas hoy en día? Si nos puedes decir, tipo, una transición entre tu Sergio más joven y tu Sergio el que vemos hoy en día, ¿no? Bueno, yo creo que siempre tuve la idea en mi cabeza de emprender. O sea, eso es algo que lo tengo desde muy pequeño porque en mi familia no tienen no fueron a la universidad siquiera, pero les fue muy bien con los negocios. Yo sí fui a la universidad y para mí eso fue una fuente de inspiración y yo dije, bueno, si mi familia lo pudo hacer y les fue bien, yo lo tengo que hacer. Entonces, todo lo que he hecho de alguna manera siempre ha tenido que ver con emprendimiento, aunque en su momento no lo veía así, pero definitivamente fue así. De hecho, yo estudié ingeniería en la Universidad del Zulia y de allí desarrollé una pasión por todo este tema de negocios. Luego pasé en la parte de proyectos, luego al mismo tiempo era docente. Y ya luego cuando me vine aquí a Australia fue que decidí emprender con todas. Vamos a practicar esto que he aprendido. Aquí hice también una maestría relacionada con comercio. Entonces yo he ido en un proceso de transición de aprender de muchas áreas porque el resultado final es lo que estoy haciendo ahorita, mi emprendimiento de mi consultoría que se está transformando en una plataforma educativa. Entonces, eh,
es una cosa que va todo de la mano, ¿ya? Yo siempre busco cosas que me reten, cosas que sean desconocidas para mí, porque eso creo que aporta lo que yo quiero hacer, ¿no? Por ejemplo, recursos humanos hace 3 4 años yo no entendía, o sea, yo entendía lo básico de recursos humanos y empecé en un rol de recursos humanos en donde tuve que aprender un montón de cosas y eso, por supuesto, va a ayudarme en todo lo que estoy haciendo ahora de mi consultoría y plataforma educativa, que es justo para apoyar todo el tema de emprendimiento. Y la pregunta favorita de Carlos, si pudieras definirte en 3 palabras, ¿cuáles dirías? Bueno, eh, es una pregunta fácil y difícil, porque los seres humanos tenemos como diferentes, Facetas. diferentes facetas, diferentes versiones de nosotros, creo yo. Sí, Que me gusta pensar que mi versión humana o la versión que debería ver todo el mundo, que me gustaría que todo el mundo viese, es que yo soy alguien que lucho todos los días por ser alguien completo, por tratar de ser buen amigo, por tratar de ser buen trabajador, por tratar de ser un buen empresario, por tratar de ser un buen gerente, un buen líder, un buen profesor. Trato de ser lo mejor que pueda. Creo que me considero también alguien espiritual, me considero alguien prudente, reflexivo. Creo creo que he pasado por tantas cosas. El emigrar es una cosa que la gente lo mira así como algo súper romántico. Qué bien emigrar, no, pero tiene muchas luchas y muchos aprendizajes. Entonces, definitivamente aprendes a ser un poco más espiritual. Soy sí, filantrópico, me gusta ayudar a la gente, me gusta apoyar sobre todo las cosas me gusta apoyar nuestra cultura, me gusta que la gente entienda que Venezuela es bonita, a pesar de todos los problemas, a pesar de todos la controversia que pueda haber en nuestro país alrededor de todos los temas que sabemos, me gusta que la gente vea lo bueno, como el cine, y lo apoyo, la educación y la apoyo desde mi capacidad. Bueno, y soy alguien trabajador, luchador, la versión de un venezolano cualquiera, pues. Aló, aló. Ajá, me comentan que el patrocinador de este podcast es Dance Trips. ¿Qué es eso? Este es Dance Trips. Claro, los traje, Son los Waist Trips. están listos. Esto es lo Mira. que tú necesitas si tienes poco de confianza, compadre. Y probablemente te preguntes qué es Dance Trips. Es una marca que se encarga de repartir sonrisas por toda Venezuela, por medio de MRW o Zoom. Ok, con esto básicamente puedes blanquearte los dientes desde la comodidad de tu hogar, sin salir de tu casa, sin ir al odontólogo y sin hacer reposo. Y lo mejor de todo es que tu activo más importante eres tú mismo. Así que cuando inviertes en ti mismo, estás invirtiendo en tu confianza, en tu percepción contigo mismo y además vas a poder cambiar tu vida. Así que si te da miedo sonreír en frente de la chica que te gusta porque el color de tus dientes te da inseguridad, lo que tienes que hacer es Simplemente llegar al DM de Dance Trips con la palabra QSP y te daremos un 10% de descuento en tu próxima compra. el enlace está en la descripción. Así que sigamos con el podcast. literal. Mire, y cómo era tu personalidad aquí en el colegio, cuando estabas chamito y estabas ahí en el colegio, ¿eres el que sacaba 20, eras el que sacaba 15, el que pasaba con 10? Exacto. Bueno, yo siempre he sido alguien sanguíneo, ¿no? Alguien optimista, social, pero era muy nerd también. Era de los muy competitivo, ya. Yo quería ser el primero en la clase y fui muchas veces el primero en mi clase, en bachillerato. Obviamente, cuando fui a la Universidad de Luz, que es uno de los que no saben y sé que van a escuchar este podcast, la Universidad del Zulia es una de las mejores universidades de la región del Zulia. Y es difícil, y además estudié ingeniería. Allí, pues mi moral ya no fue la misma, me tocó estudiar más, me tocó ser más nerd, pero bueno, estaba en el colegio era ñoño, era nerd, pero también era cool, era buen amigo, era de los que metía a la gente en el trabajo, ¿Te pero gustaba también rumbear? me gustaba rumbear, aprendí a rumbear más en la universidad, para ser sincero, pero de niño, pues sí, hacía lo que hacíamos todos, ¿no? Nos reuníamos en una casa a experimentar, ¿no? ¿Y cuál era tu nota regularmente? ¿Siempre era entre 20 o 18?
¿Cuánto era lo que salía a sacar? Ya, en el colegio, pues, cuando comencé, mira, cuando comencé en octavo no me fue, no era así el mejor, o sea, que iba de 16, ¿no? Luego, en noveno la rompí, era 19, 20. Ok. En cuarto Bueno, volví a como en los 17. Y en quinto ya no le presté atención porque no lo Era consideraba quinto para la año. universidad. Sí. Y en Ah, el primer año pues me fue muy bien, aunque no era muy feliz porque estaba en un colegio en donde no conocía a nadie. La gente no era muy amigable, había mucho bullying. Y nada, pues después me cambié al otro colegio y era un poco más feliz, pero era un poquito más difícil. y... Wow. Qué loco. ¿Y por qué tenías esas facetas de un año sacabas 17 y otro sacabas de 20 o más? Yo creo que tenía que ver con los profesores, tenía que ver con las materias que me gustaban, que no me gustaban. Eh, Creo que yo estudiaba solo, o sea, yo estudiaba mucho con los libros y siempre he sido muy disperso. Entonces, a veces estaba en clase, pero no necesariamente entendía lo que me estaban diciendo de la clase. Y obviamente en la casa pues me tocaba estudiar solo y a veces eso salía bien y tenía sus ventajas, como en el noveno año, que la rompí porque todo lo que estudiaba justo de eso me evaluaban y aprendí un mejor método. Pero luego no. También creo que eso de que te salías, te escapabas de clase, ya saben, ¿no? Lo que uno hace normalmente en bachillerato. sí, Entonces, sí, como sí. yo era Sí, cool, también eso a veces jugaba en contra. Claro. Y ya cuando te fuiste para Australia, me imagino que tuviste tus tiempos así como que te sentiste solo, ¿no? Me imagino. ¿Cómo hiciste como para atravesar estos tiempos? O sea, esos tiempos en ese momento. ¿Y qué consejo le darías a una persona que está, no sé, pensando en inmigrar, a hacer todo ese cambio, ¿no? Claro, sí, claro, es que la sociedad australiana es muy diferente a lo que somos los venezolanos. Los venezolanos hacemos amigos en la cola del supermercado, acá no. Acá la gente es más cerrada, más hermética. Pues yo vine nada con mi mundo de fantasía, como buen venezolano, imprudente, entrón, y ya luego poco a poco me di cuenta que la gente era diferente. Creo que obviamente eso te afecta el moral, tienes que hacer cosas que bien, venía de ser profesor, de haber tenido un montón de experiencia en Venezuela, y llegué acá a conseguir un trabajo en cualquier cosa, ¿sabes? Entonces eso me afectó. Ah, ¿Qué le aconsejaría a alguien que se vaya a venir, que no vea el proceso de migración como algo así que es súper fácil, ni que lo vea como algo paraíso. que es un paseo al parque, ¿no? De que siempre hay un dicho en inglés que, que la grama es más verde del otro lado. Mm. Y entonces eso, siempre pensamos que lo de afuera es lo mejor y no es así, o sea, hay Sí. que valorar, agradecer, todas esas cosas uno las aprende como emigrante. Entonces, mi consejo sería investiguen bien, asesórense bien, asegúrense de que entienden qué es lo que están haciendo, cómo van a conseguir trabajo, el proceso de visas, cómo se van a quedar, si tienen la intención de quedarse. ¿Cuál es el plan? Ya, ese plan de irse de que, ay, ilegal y todo eso. Sé que algunas personas por ya necesidad extrema lo hacen, pero es algo que yo particularmente pienso que no tiene sentido, especialmente si has trabajado por una carrera, si has trabajado por formarte, no te estás haciendo la vida más difícil. Entonces, eso Claro. sería lo que yo les Y digo. qué loco. ¿Y Volviendo a lo cómo? que, perdón. No, no, sigue, sigue, sigue. No, no, y volviendo a lo de o sea, cómo me fue o ok, me fue difícil hacer amigos, ¿ya? Pero en ese momento estaba en el pico de ser súper rumbero, entonces salía mucho y así conocí mucha gente, ¿ya? Yo salía solo y he aprendido a hacer muchas cosas solo, ¿ya? He viajado solo y lo mismo, no perder esa esencia.
ser entrón, como buen venezolano le llego a la gente, ¿qué tal? Y así le sonrío, y así me voy yendo, ¿ya? Y así he hecho mis amigos y las personas que conozco acá. Uy, ya es tarde, voy a llegar tarde. Dios, pero es que mira, el rato no me convence, de verdad, tengo que ir a trabajar. ¿Qué es esto ahora? Una camisa. Esto no es una simple franela. Esta es la armadura que utilizan los guerreros cuando salen a enfrentar la vida. Cuando utilizas esta armadura tienes el poder de creer, confiar y tener la confianza plena en ti mismo. Porque cuando un guerrero sale a la batalla y duda, muere. La única opción es ganar, no puedes dudar de ti mismo. Porque cuando usas Jakers estás decidido a ganar. Sé parte de la comunidad de personas que como tú están decididos a ser la mejor versión de sí mismos. Viste Jakers y viste para ganar. ¿Y en la universidad también sacabas muy buenas notas o normal? Am, la universidad, dice en la Universidad del Zulia, bueno, en la Universidad del Zulia, que estudié ingeniería industrial, como les dije, am, bueno, me fue mejor, a ver, los que han estudiado ingeniería, esto para los que han estudiado ingeniería, quizás los van a entender mejor. Los primeros 5 años, perdón, 5 semestres son todos de matemáticas, físicas, las cosas que no te gustan, pero que las tienes que estudiar. Y los 5 siguientes semestres son más dedicados a la carrera. Entonces, en esa primera parte me fue duro. Tuve que estudiar muchísimo. Y aparte de eso, yo trabajaba, entonces fue difícil. Ah, bueno. No sacaba tan buenas notas. Empecé a sacar mejores notas cuando empezó el ciclo profesional. Allí la empecé a romper. Ahí empecé a sacar 18, 20, porque eso sí me gustaba, ya me gustaba todo el tema de ingeniería de método, el tema de todas las materias que uno ve que tienen control de calidad, todas las materias que tienen que ver con ingeniería. Eh, Promedio, me gradué con 16. Para estudiar ingeniería eso es muy buen promedio, porque el promedio, esa es una muy buena nota, perdón, porque el promedio, para que se hagan una idea, de los que estudiaban ingeniería en aquel momento eran 11, 12. Ahí es donde pertenezco yo. Mira, ¿y cómo pasaste a ser profesor después de estudiar ingeniería? Em, bueno, creo que yo sabía que me gustaba enseñar, me gustaba porque yo enseñé a mi hermana, mi mamá no estudió, como les dije, mi mamá no estudió, no completó primaria siquiera, ¿ya? Ya, Y pero lo tus digo no papás, tus papás te motivaban a que estudiaras en la universidad o fue decisión tuya propia. Sí, 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 ellos siempre me apoyaron, mis padres siempre me apoyaron y me dieron todo. Yo estudié inglés cuando tenía 15 años, para que se hagan una idea de cuánto me apoyaban. Ya yo fui o sea, lo que viene la gente a hacer acá, de que viene a estudiar inglés y todo esto, yo había estudiado inglés cuando era adolescente. Entonces cuando yo vine acá, pues fue más fácil. Y lo mismo con la universidad, me apoyaron full. Volviendo a la pregunta, al tema de que, ok, ¿cómo llegué a la docencia? Bueno. A mí me tocó enseñar a mi hermana, darle clases a mi hermana, ¿ya? Esa fue como que allí fue que yo descubrí yo enseñé a mi hermana a leer, yo enseñé a mi hermana todas las tres Marías, química, física y matemática, yo la enseñé porque le fue muy mal en el bachillerato y estaba ya casi que perdía el año. Entonces yo después de la universidad y mi trabajo, porque también trabajaba, me tocó, le enseñaba y así pues bueno, fui desarrollando esa pasión y luego lo que hice fue que en vez de trabajaba en educación, o sea, me hacía mis tigritos, como dirían los venezolanos. Explicando matemáticas, explicándole a los del primer semestre, explicándole matemáticas. Entonces les explicaba cálculo uno, todos los cálculos. Nosotros vemos 4 cálculos y yo era tutor, de lo que se llama aquí en Australia como tutor. ¿Qué es eso? Eh, O sea, alguien que te explica los temas, te ayuda a hacer los ejercicios. Y bueno, me empecé a hacer popular y de allí luego busqué un trabajo en un colegio privado en Maracaibo y allí explicaba matemáticas. Entonces estudiaba en el día, en la mañana y en la tarde, tanto como pudiera, y en la tarde explicaba matemáticas y algunas veces física. ok. No, Y así empezó. Luego me gradué y entonces
esto siempre me ha perseguido a mí, ¿ya? Esto es algo que yo no he buscado, siempre me ha perseguido. O sea, ese trabajo lo conseguí porque había alguien que conocía, que estudiaba conmigo en el posgrado, Ujú. y me dice, yo estoy trabajando en este lugar y lo voy a dejar, ¿te interesa? Y yo le dije, bueno, sí. Y yo fui y envié el resumen y me llamaron. Y nada, y ya lo demás, este, ahí duré como 2, 3 años. Y después, cuando empecé en la universidad fue el mismo cuento. O sea, yo tenía un jefe que me lo conseguí y él me dijo, no, estoy dando clase en la Santiago. Y yo le pregunté por curiosidad, "Ay, ¿cómo se hace para dar clase allí?" Y entonces me dijo, y preparé mi resumen, fui y lo llevé. De hecho, fuimos juntos y me llamaron y ya de ahí comenzó todo el proceso. Y igual acá, yo tampoco lo busqué, así que digamos, lo busqué. Luego me preparé, luego hice un componente docente y todo el cuento, pero realmente no fue algo que yo, la docencia me gusta, pero no fue algo que yo, sino se han abierto las puertas, ¿ya? Y cuando llegaste a Australia, ¿qué empezaste haciendo? ¿Cuál fue como tu primer trabajo? ¿Y te fuiste solo o acompañado? Me vine solo. Había un amigo que había estudiado conmigo acá, que es mi socio ahora, que había Ok. estudiado conmigo allá, perdón. Él se había venido antes y yo, bueno, le iba preguntando, le iba pidiendo ya. Lo que hace uno, que empieza a contactar a la gente que uno sabe que está en el ¿Y otro por qué lado. Australia? ¿Por Es qué muy fue buena Australia? pregunta. Australia, bueno, porque acá hay posibilidades, ¿sabes? Porque acá hay este tema de visas de skill por tu carrera. Entonces, ellos tienen un sistema en donde si tu carrera está en esa lista de carreras más deseadas o más solicitadas, tú puedes hacer un proceso migratorio y se te facilita, ¿ya? Entonces, en ese momento era ingeniería industrial y nada, yo ya tenía experiencia, tenía que hacer los demás, tenía que estudiar acá y bueno, vi la posibilidad, era un poquito más, eh, el clima era mejor que en Canadá. Ujú. Eh, bueno, eso, inicialmente mi intención era, no O sé sea, si te tu acuerdas de otra opción era una. Canadá. Inicialmente mi opción era realmente Europa, porque yo estaba mirando las becas, no sé si en aquel momento habían unas becas que no se me olvidó el nombre, que daban para ir a estudiar afuera. Eran De unas becas Oxford. en Francia Ah, y diferentes. En París, en diferentes países y ciudades en Europa. Y yo me enfoqué en la parte en París, porque las carreras que le daban becas me llamaba la atención. De hecho, estudié francés por 2 años, pero nunca se dio. Lo apliqué 3 veces y nunca se dio. Entonces dije, bueno, aquí hay dos opciones. O me voy a Canadá o me voy Entonces ya mi amigo había empezado con ese tema de venirse acá a Australia. Él fue el que... Y yo, pues bueno, me monté en ese bus y las cosas también se dieron así. Ya pasaron también ciertas cosas por las cuales yo me tuve que ir de Venezuela, cosas negativas. Estamos acá manteniendo la vibra positiva, pues no vamos a hablar de eso, pero sí, cosas negativas que ocurrieron a mi familia, me ocurrieron a mí, y pues yo dije, pues ya, esa fue ujú. la gota que derramó el vaso, y yo dije, ya, yo tengo que buscar para dónde irme, y me vine acá a Australia ya. ¿Y cuándo fue, Para, cuándo fue ese día en el cual tú dijiste, voy a sacar mi primer negocio? O sea, ¿cómo hiciste esa transición? ya, bueno, sí, bueno, va Ya, pero tuviste de. como un empleo en Australia apenas llegaste. Ujú. Sí, 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 sí. O sea, yo llegué aquí, entonces lo que pasó fue que yo llegué acá, estudié mi maestría, estudié otra maestría porque yo ya había estudiado una maestría en Venezuela, casi que después terminé mi degree, mi ingeniería, y empecé un máster de ingeniería de gerencia en la Universidad del Zulia también. Y me vine acá
a hacer una maestría de comercio, porque me llamaba la atención todo lo que era el tema de negocios. Entonces, cuando me vine acá, para los que no saben, cuando uno se viene acá a Australia, le dan un tiempo limitado para trabajar. Solo te dan, en ese momento eran 20 horas a la semana. Y entonces es difícil conseguir un trabajo profesional en eso. Entonces yo tuve que trabajar de cualquier cosa. De cualquier cosa fue tutor de español, trabajé en limpieza, trabajé de supervisor de mantenimiento, trabajé de mesonero y bueno, ahí le puedes poner el nombre a un montón de cosas que tuve que hacer. ¿Y eso cuánto Y tiempo fue? eso fue mientras estudié mi maestría. Entonces, mientras yo estudiaba mi maestría, empecé a soñar, ya, yo empecé a hacer planes de negocio, y a mí siempre me llamó la atención la comida. Mi mamá tuvo un negocio de un restaurante. Y yo creo que eso me marcó en la memoria y yo veía que aquí había como potencial, ¿no? Porque aquí en ese momento todos los negocios que habían de comida latina eran para latinos. Entonces, yo empecé a explorar la idea en papel. Todos mis trabajos eran relacionados a eso. Y de allí surgió. Y después, bueno, me tocó pensar, ok, ¿cómo vamos a buscar el capital para esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, yo tenía mis ahorros, en ese momento existía lo que el Cadivi, y yo tenía una manutención, yo logré ahorrar mucho con todo ese proceso. Y bueno, así empezó más o menos todo. Así fue que dije, bueno, no, yo quiero hacer un negocio antes de rehacer mi carrera, ¿ya? Y lo dejo andando y ya retomo mi carrera. Y bueno, así lo hice. Estuve 5 años a cargo de mi negocio enfrente y ya luego hice un equipo y ya luego entonces decidí retomar mi carrera y desde entonces he estado con todas y ahora el plan es volver a tiempo completo a ser emprendedor. Pero como, no, bueno, pero qué loco. ¿Y como cuánta capital necesitas para montar un restaurante ahí en Australia? ¿En qué ciudad es que estás? Yo estoy En en Sydney, Sydney. Ujú. sí. Bueno, necesitas capital. Bueno, imagínate, no sé, para darte un número. Ya. Necesitas tener la renta. La renta en el barrio que nosotros estamos es bastante costosa porque es bien popular. Entonces, necesitas más o menos el equivalente a unos $50,000, más todo lo que Ah, tengas que bueno. necesites invertir em, todo lo que necesites invertir en tema para acomodar el negocio, o sea, mesas, sillas, pintura, cambiar pisos, equipar la cocina. Bueno, tú le puedes poner allí números, o sea, no creo que eso baje de unos $200,000, ¿ya? Ya. Eh, Pero, Y cómo hiciste Ahora es más para...? fácil, ¿no? Ahora es más fácil, ahora hay más opciones, para dejar eso claro, ¿no? sí, claro. ¿Y ese restaurante qué vende? ¿Qué comida de qué estilo? Es comida latinoamericana, hay cosas venezolanas, hay pequeños, hay arepas, hay comida colombiana, bandeja paisa, hay comida mexicana, tacos, nachos, un poquito de todo. A la final ha sido lo que funciona, lo que la gente entiende, lo que la gente lee, es latino y es para la gente que le gusta la cultura hispana, no necesariamente está dirigido a latinos. O sea, los latinos, por supuesto, son bienvenidos, pero es para abierto a todos, ¿ya? Ok, Entonces, y eso ha sido ahorita, como que la diferencia. ahorita tú mencionaste algo de que me imagino que, bueno, por lo que entendí, tú ahorita como que lo delegaste, ¿no? O sea, tú tenías el negocio, lo has ido como delegando y ahora estás como enfocándote más en la parte gerencial. Ahora, ¿cuántos empleados tienen ahí en el restaurante? ¿Cuántos son Bueno, en total? sí, en Exótica somos más o menos como 10 personas. Mi socio está más ahora más a cargo, Adrián. Ok. Y justo ahorita estamos en un proceso hasta este domingo, vamos a estar allí en la locación que hemos estado por 10 años.
Eso es una primicia porque mucha gente lo anunciamos esta semana y estamos en un proceso de rebranding. Ah, ok. Sí. Sí, somos 10 empleados. Son 10 empleados más las personas que estamos como socios. Pero ¿y cómo hicieron ustedes como para establecer una idea de comida latina en otro país que quizás no conocen tanto esa cultura, una cultura totalmente diferente? ¿Cómo hiciste o cómo hicieron ustedes como para moldar esa idea? Imagino que llevó tiempo, ¿no? Claro, lleva tiempo, lleva ensayo y error, dicen. Bueno, empezamos creyendo que el pabellón iba a funcionar, asumiendo cosas, ¿no? Y ya después la data te va diciendo, no, Mm, mira, esto funciona, esto no, ¿ya? Entonces, es un poco de ir probando, es un poco también de entender que el mercado es diferente, que tienes que darle al mercado australiano lo que ellos necesitan. Entonces, y eso lo ves en todo restaurante de comida, ¿no? McDonald's hace exactamente lo mismo, ¿no? McDonald's creo que incluye yuca fritas, no sé si es en Colombia o en Venezuela. Y nosotros igual, o sea, si usamos la misma fórmula. ¿Qué entiende la gente aquí? A la gente aquí le gusta la tocineta, le encanta la tocineta, huevos y tocineta, ¿ya? Eso es una cosa que ellos entonces, pues meterlo ahí donde se pueda, o les gusta el salmón, o les gusta entender lo que le gusta a la gente acá, ¿ya? Entonces, así fue que más o menos no. Y por eso, después del COVID, cambiamos un poquito más a tener una versión un poquito más mexicana del local, ¿no? O mm, sea, a resaltar un poco más, porque la comida mexicana, por alguna razón, bueno, creo que porque están cerca de Estados Unidos, la gente entiende Atractiva. mucho mejor lo que es la comida mexicana. Entonces, pues hay que meterse por donde la gente sabe. El secreto creo que está en, ok, crea algo que la gente ya conoce y ya cuando la gente tengas el mercado allí cautivo, entonces allí metes lo que tú, introduces lo que tú realmente te gustaría. o sea, básicamente tú debes como más o menos replicar lo que ya funciona y poco a poco ir metiendo cosas como tu estilo, ¿sabes? Algo así, sí, exacto, exactamente eso. Esa es una fórmula que funciona, ¿ya? O sea, tú aquí, por ejemplo, se venden pies, que son como unas empanadas, ¿ya? Para llamarlo así. Entonces, tú quieres vender empanadas en Venezuela, pues vende una empanada que a la gente le gusta, que tú sabes, pero hazte la mejor empanada y tú te haces popular por esa empanada. Y ya tienes allí la población cautiva, ¿ya? Y ya una vez dice, ok, ya tienes la población cautiva, ahora vamos a hacer empanadas de carne vegana, que es lo que tú realmente querías vender desde el principio. Pero si te metes desde el principio con la empanada de carne vegana, no se va a Claro. vender. Y yo tengo una anécdota con la yuca frita. Yo estuve como 10 meses en Estados Unidos y cuando salía con los amigos que habían emigrado para allá de mi mejor amigo que fue con el que viví, me da risa porque los amigos de él que también son venezolanos se burlaban de la época de Venezuela que había solo, que todo estaba mal, ¿sabes? Tipo 2017, 2019 que y me decían, no, en McDonald's de Venezuela solo hay yuca frita. En vez de papitas venden yuca frita. Y yo que, diablo. Pero bueno, ya hay papitas otra vez, ¿ok? Vengan a Venezuela, australianos, venezolanos, europeos, españoles. Perfecto. Pero las papitas, la yuca frita, no sé, a mí me gustan más que las papas fritas en todo caso. Yo creería que son más saludables, la verdad. Sí, bueno, es que eso De tiene. hecho, Son más exacto. saludables. Ahora, Bueno, una son pregunta. fritas, no sé si saludables, pero más ricas sí, por seguro. Sí, Sergio, una pregunta. Tú que, para ya ir como metiéndonos en la parte de consultoría, ¿qué errores has visto tú más comunes de las personas al querer empezar un negocio propio? Esa es buena. Muy buena pregunta. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Uno, la gente piensa que pueden construir un negocio solo.
¿ya? O sea, no, ellos van a hacer mercadeo, ellos van a hacer atender el negocio, van a llevar las finanzas, no, no les da, no da el tiempo para todo eso, ¿ya? Hay que identificar quién te puede ayudar y hay que enfocarse en lo que tú eres bueno. Tú eres bueno para atender, para traer clientes a tu negocio. Pues bueno, trae clientes para tu negocio y ve formando un equipo, eventualmente, cuando ya tengas más recursos, para que haga eso por ti. Y tú te dedicas a lo que nadie más puede hacer por ti. Eso es un error. Que el error que el negocio dependa de ti es gravísimo, porque el día que tú estás enfermo, el día que te quieres ir de viaje, ¿qué pasa? No abrimos el negocio. Entonces, Pues, eso es algo que también hay que, eso, negligencia financiera también. ¿Qué pasa? Que a veces no le damos tanta importancia al desperdicio. Desperdicio es decirle a alguien, mira, tienes que trabajar de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y en ese periodo de tiempo es un periodo súper tranquilo, no llegan clientes, por ejemplo. ¿Vale la pena tener esa persona allí? Es algo que tú tienes que preguntar. ¿Vale la ujú. pena tener abierto a ciertas horas? Todo eso influye, ¿ya? Desperdicio significa que tienes por ejemplo, en el caso de un restaurante, tienes un plato que estás ofreciendo que a ti te encanta, pero que no se está vendiendo. ¿Vale la pena por esos dos platos que estás vendiendo tener ese plato, ofrecer ese plato? Ofrecer una variedad de platos de ingredientes que son muy diferentes unos de los otros que no los puedes utilizar y que no tienen esa versatilidad. Entonces tú tienes que pensar en un montón de cosas que a la final son decisiones financieras que te pueden afectar, ¿ya? Porque entonces tienes que invertir tus recursos en lo que sí funciona. El mercadeo, ¿ya? Vamos a llevar la estadística. Haces un post y ese post, ok, está funcionando, está vendiendo, está trayéndome gente que Claro. ya, clientes potenciales o no. Si no me está haciendo, hay que cambiarlo, hay que hacer otra cosa, ¿ya? ¿Qué más le dijera yo? Y adaptación, falta de adaptación. Eh, Hay que entender que los Se negocios no actualizan. son. Exacto, los negocios crecen, cambian, la gente cambia, el mercado cambia, entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? O sea, que tengo que estar a la par de lo que está sucediendo. Por ejemplo, el COVID fue una muestra, el extremo de eso, que nos mostró eso, que tenemos que estar dispuestos a cambiar, dispuestos a lo que se vendía cara a cara, cambiarlo a online. Ujú. Sí, es interesante porque aquí, por ejemplo, en Venezuela, todavía hay negocios que no se han adentrado del todo en las redes sociales. Y es tipo, no confían tanto en las redes sociales. Creo que allá en Australia, por ejemplo, en Estados Unidos también se ve muchísimo más esa parte de las redes sociales, Instagram, TikTok, inclusive YouTube. Hay negocios que tienen YouTube para crear esa fidelidad, ¿no? Y también es interesante lo que mencionaste de replicar o agarrar todo tu presupuesto para aquello que te funciona. O sea, muchas veces se dice en publicidad o en marketing que no es más importante saber hacia dónde te estás dirigiendo y seguir haciendo aquello que funciona que disparar, no sé, 80 tiros a diferentes sitios, porque al final no estás haciendo nada. O sea, si tratas de apuntarle a todo el mundo, no le vas a llegar a nadie. En cambio, si verificas que mediante la data, ¿no? Lo que tú estás comentando, que se vende más, a qué hora se vende más y todas esas cosas también es importante. Ahora, yo te iba a preguntar, me imagino que al principio del negocio, o sea, es importante que tú sepas un poquito de todo, ¿no? Porque al principio el negocio como que no tiene suficiente capital para, ah, no sé, contratar a alguien, puede ser. Al principio hay que hacerlo uno Sí, mismo. pero también se trata, sí, o sea, entender un poco de todo. Bueno, yo soy muy hands-on, o sea, a mí me gusta estar encima de las cosas, ¿ya? Me gusta que las cosas salgan bien, pero que yo esté encima de las cosas no significa que todo va a salir bien, porque, o sea, Claro. significa que yo lo puedo supervisar, pero hay gente que lo hace mejor que yo, ¿ya? Hay gente que es mejor que yo en el atención al cliente. Es más amigable, es más conversadora, es más personal, ¿ya? Entonces uno tiene que saber identificar en qué uno es bueno y en qué realmente te puedes involucrar y entender lo que no eres bueno. Decir, no, esto yo no soy bueno, lo voy a delegar, ¿ya? Si tú no eres bueno en finanzas, en tu vida personal, ¿por qué habrías de pensar que tus finanzas en tu negocio la vas a llevar bien?
búscate a alguien que te apoye y sales mejor, ¿ya? Eso es ganancia. A la final tienes que ver todo esto como una inversión. Mm, ok, Sí, entiendo. bueno. Y en la parte de bueno, si nos puedes más o menos contar qué exactamente ayudas tú a los negocios, cómo lo haces, más o menos para que la gente sepa si contactarte, ¿no? Si contactarte, si tiene un negocio pequeño, medianamente grande, que realmente como pueden esperar de tu programa o de lo que estás creando, ¿no? Sí, Sí, bueno, bueno. Carlos y Daniel, yo ahora estoy en Pinzón Co. Empecé en el 2019, ¿no? Es mi marca personal. Ya. Mi marca soy yo Ujú. y yo soy un emprendedor en el tema de educación. Entonces, empecé con consultoría, con gente que tiene una idea en la mente, que quiere, ok, que necesita saber cómo lo va a hacer. Necesita saber cómo, primero hace un plan de negocio, cómo ejecuta un plan de mercadeo, o sea, cómo diseña un plan de mercadeo, cómo mira o sea, crea el modelo de su negocio. En eso es que yo ayudo, en esa parte de incubación, incubadora se llama. Entonces, ya desde el 2019 yo llevo haciendo consultorías con pequeños empresarios, ya tengo un equipo muy pequeño por ahora. Y este año he decidido, y por eso estamos acá, porque he decidido un poco como hacerlo un poco más, regar un poco más la voz, crecer un poco más y ya se está transformando más como en una plataforma educativa, ¿ya? Una plataforma educativa que la gente pueda accesar primeramente gratis a través de un podcast, a través de una plataforma. Todo eso luego ya lo iré anunciando. Por ahora, lo que yo ofrezco es consultoría, pero van a haber muchos recursos que voy a empezar que en mi perfil van a empezar a cambiar cosas como lo que estamos ahorita, las que he compartido hasta este momento, que pueden ayudar a alguien que tiene una idea a empezar de cero. ¿Ya? O sea, es alguien que tiene una idea y Ok. no sabe por dónde empezar. Todo enseñarle cuáles son sus primeros pasos. Y ya cuando ya esté listo, cuando ya haya aprendido a gatear y a caminar, pues entonces ya esté listo para correr, entonces decirle, bueno, mira, ahora sí quizás es hora de que empieces a ir a estos eventos, a involucrarte en este ecosistema que quizás te pueden ayudar a buscar capital, todo eso, ¿ya? Todo eso tiene su ciencia, ¿no? Porque a veces sabes del negocio, pero no sabes del concepto, la idea que quieres, pero no sabes eh, Llevarlas a cómo, cabo. cómo poner todas las piezas juntas, cómo engranar todo, ¿ya? Entonces, en eso es lo que yo ayudo, en ayudar a la gente a darle una visión, a darle una estrategia, a darle una idea hacia dónde va. Y entonces mi negocio planea hacer eventos que reúne empresarios, planea tener el tema de lo que les dije, de la plataforma educativa en donde la gente puede accesar de inicio gratis. Ya de inicio la gente puede accesar y aprender y preguntar qué cosas les gustaría aprender. Y bueno, después de allí, pues ya crecer más como una incubadora y aceleradora, que es que es la visión, que apoya a los emprendedores. O sea, lo que buscas, lo que estás enseñando es cómo empezar un negocio desde cero sin base o a empresarios que estén pequeños o medianos. ¿Y cómo, y Así es. qué consejo le darías a un chaval que está empezando una marca de ropa y tiene cero conocimiento sobre ella? Conocimiento de ropa. Bastante Es una idea específico, ¿no? personal, ¿no? Es una idea personal. Bueno, eso es bueno. Ya tienes una pregunta del método que yo aconsejo, ya tienes una respuesta, que es, ok, identificar la idea, ¿ya? Ahora luego entonces hay que empezar a preguntarse otras cosas. Es realmente bueno, y dentro de eso hay que preguntarse otras cosas como que eso es tu pasión, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades en ese negocio, qué tanto sabes y qué no sabes.
y empezar a buscar dónde puede estar tu valor agregado. Porque si me dices, voy a hacer una marca de ropa, pero ajá, ¿cuál es la distinción con respecto a los demás? ¿Qué te diferencia a ti como marca de ropa a los demás? Entonces, eso es otro, enfocar tu emprendimiento, porque puede ser un emprendimiento que sea de tipo sostenible. Dices, no, mira, yo voy a hacer ropa, voy a hacer diseños que sean de segunda mano, ¿ya? O sea, con material de segunda mano, reciclable. Entonces, mira, ya eso es una idea ya única, ya tiene ya. Y esto va a ser solo para los niños, porque los niños y hombres, porque los hombres nos cuesta más conseguir ropa. Entonces, ahí es donde le vas buscando el enfoque, ahí es donde yo comienzo a hacerte preguntas capciosas y comenzamos juntos a construir ese modelo de negocio. Y bueno, ya después entonces a comprender el mercado, si realmente eso va a tener venta, Impacto. de allí, ok, ¿cómo sería la estrategia que implementarías? ¿Lo harías online? ¿Lo puedes empezar? Un negocio de ropa no necesitas tener un local. En los tiempos que vivimos, la gente ordena más online que con un local. Entonces, allí te buscan las plataformas que te pueden funcionar, que te pueden beneficiar. Yo te diría, bueno, vamos a escribir un plan. Esto tenemos que planificarlo bien. ¿Cuáles van a ser las etapas de esto, ya? ¿A qué eventos vas a asistir también? Que te van a ayudar a encontrar más gente que esté en la misma onda que tú y que te pueda apoyar en tu negocio. Hacer networking. Y nada, pues ser persistente, ¿no? O sea, por eso desde el principio yo te voy a hacer la pregunta, ¿esto te apasiona? ¿Qué tanto te apasiona esto? ¿Qué fortaleza tienes? ¿Estudiaste algo relacionado con esto o no? ¿Y qué tanto estás dispuesto tú a prepararte en eso? Inicialmente yo creo que la mayor inversión que uno puede hacer, como ustedes creo que lo mencionaron, fue aprender realmente del tema, ¿no? O sea, meterse en el tema, meterse de lleno y entender cómo funciona. Yo siento que las personas cuando crean un negocio, por ejemplo, que me pasa a mí, que estoy dividido entre varias cosas. Entonces empiezas un negocio, pero le empiezas a dedicar como poquito, poquito, poquito a poco. Ya. Yo creo que, mira, empieza así, yo soy también muy disperso y es mejor creo que tener muchas ideas a no tener ninguna, ¿no? Pero creo que el filtro es qué te apasiona, ¿ya? Y algo que te apasiona es algo que puedes hacer sin que nadie te pague. O sea, yo puedo sentarme a preparar una clase y duro horas, ¿ya? A mí no me pagan ese tiempo extra, por ponerlo Claro. así. Sí me lo pagan, en realidad, aquí sí. Pero en Venezuela no me lo pagaban y yo igual lo hacía, ¿ya? Porque me Claro. apasionaba. Sí, Entonces, esa es una clave, ¿ya? O sea, que puedes durar horas haciendo de qué hablas y cuando entiendes tus debilidades, también entiendes que a lo mejor necesitas tener experiencia. ¿Ya? O sea, es bueno hacer el ejercicio porque una vez conoces el final de lo que quieres, puedes trabajar en el camino, en construir una carrera en función de las experiencias que necesitas para emprender. sí, es Te- curioso, pues, porque a mí, por ejemplo, con Emprendedor. el podcast, a mí me gusta mucho hablar temas introspectivos de psicología, de negocios, crecimiento personal, cosas de estas. Y eso es Teoría lo de que, superación. sí, exacto, y no me gusta como hablar tanto con personas que quizás puede ser que sean como distintas en ese aspecto que yo, pues que quizás no buscan como crecer tanto. Entonces, por eso justamente a mí me gusta mucho hacer los podcasts, por eso mismo, pues porque al final terminas conectando con mentes que quizás son parecidas a las tuyas y ves que no estás solo, pues además, que uno Ah, como emprendedor muchas veces se siente solo y que se siente que quizás no, por ejemplo, tu familia puede ser que no te apoye, tus amigos no te apoyen, al principio nadie va a creer como en tu idea, muchas personas quizás te van a decir que eso no se puede hacer, qué tal, que te busques un trabajo real. y Claro, bueno, Carlos, muchas veces te sientes solo, pues. así es, Carlos. Y de hecho hay gente que se acerca a ti, amigos tuyos, cuando tienes un negocio
Y ellos creen que porque ellos son, o sea, porque ellos a veces vienen a tu negocio, muchas veces piensan que tú vas a resolver la situación que ellos te están colocando, ¿no? O sea, tú le vas a dar un trato especial. Y a veces les cuesta entender que tú tienes un equipo, que tú tienes una gente que se encarga de eso, ¿ya? Que tú has delegado esa responsabilidad y que tú estás preocupado por la estrategia desde arriba, ¿ya? Entonces, Ujú. tener alguien con quien hablar del tema, por eso es importante hacer networking. Esto del podcast es una excelente manera de hacer networking, de hablar con gente que te, que tenga una visión y que te pueda agregar un poco a lo que tú ya vienes trabajando, ¿no? Claro. ¿Y cómo escogiste a tu socio? Porque escoger un socio es literalmente casarte con alguien. Es una decisión muy importante. Sí, bueno, ahí no, creo que los dos estábamos en la misma idea de emprender. Creo que es una persona que es amigo. No sé si Carlos y es tu amigo así, bueno, así como que cuando alguien es amigo y dice, bueno, es algo que sientes, dice, yo creo que con esta persona puedo hacer algo, ¿ya? Puedo emprender. Y yo creo que puede funcionar porque es trabajador, porque es disciplinado, porque es inteligente. Y ahí le vas, ¿ya? Y además tiene el capital. Y además, ¿ya? Entonces hay cosas que se van sumando. Yo creo Mm. que hemos sido amigos, fuimos compañeros de trabajo, compañeros de estudio, entonces había una relación de larga duración y yo sabía que aunque las cosas no salieran bien, igual eso no iba a cambiar, ¿no? Es difícil predecir si eso va a cambiar o no, pero no me he equivocado en eso, ¿no? O sea, creo que hay que tener buen ojo. Eso que dijiste es importante, hay que tener buen ojo cuando uno selecciona a alguien con quien trabajar. Y mira, y si no funciona también, estar listo y preparado para saber no, no, que ya llegó el Funcionar. tiempo es aprendizaje, ¿ya? Todo depende cómo lo veas también, ¿no? Porque si las cosas no salen bien, igual es aprendizaje. Una cosa que un empresario tiene que tener en la cabeza es que las cosas pueden salir mal y que hay que aprender de eso, ¿ya? Si tú realmente quieres esto, tienes que familiarizarte y Poner el esfuerzo. sentirte cómodo con que las cosas no salgan bien. Hay que abrazar el fracaso. Yo creo que las personas Abrazar. le tenemos mucho miedo al fracaso, a perder. Totalmente. Sí, 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 claro que sí. Le tenemos mucho miedo al fracaso. Una, Hablamos de algo así como... Y es una oportunidad para aprender, ¿sabes? Cuando aprendemos a ver eso sí. así, la idea... En realidad no estamos perdiendo, sino que estamos ganando información. Exacto, Lo exacto. único que se puede perder es Perspectiva. la vida, así que aprovechala, picho. Iba a decir, un amigo estaba en el gimnasio ayer, o anteayer, y un amigo quiere hacer unos videos de match, tipo diciéndole a la gente, mira, ¿cómo es la persona que te gusta? Dice, nada, blanca, ojos azules y pelo negro. Y entonces buscas a alguien que tenga esas características y haces, intentas que se quieran o se amen o se den un beso por lo menos. Entonces mi amigo me dijo, ¿a ti te da miedo hablarle a una jeva? Si yo te digo, mira, háblale a esa jeva, sácale el número, ¿te da miedo? Y yo que, sí, la verdad es que sí. Y me Totalmente. dijo, ¿por qué le tienes miedo si lo máximo que te puede decir es que no? Y yo que, la verdad es que sí, pero creo que me da miedo perder. Y me dijo, ¿te da miedo que te rechace, gafo? Y yo que, bueno, ni Bueno, sí. modo. Hay que aceptar que Ese igual es un podemos ser aceptados o excelente, rechazados. exacto, es un excelente ejemplo, sí. Así que Hay un juéguensela en el libro, amor y en el hay el dinero. libro de Carol Dweck, que ese libro cambió mi vida en ese sentido, ¿no? Son mentes de crecimiento y este, en inglés es fixed mindsets, que son mentes que Mm, son eh, que siempre piensan igual, que piensan que el éxito está destinado para ellos, ¿ya? Entonces va desde cómo le decimos a la gente, mira, pero qué lindo te ves, mira, pero qué inteligente eres, ¿ya? O sea,
la forma en que calificamos, en que la sociedad y de hecho nuestros padres podemos estarle haciendo un daño grande a la gente, ¿ya? Porque la realidad es que todo en esta vida lo tenemos que trabajar. ¿Quieres un buen amigo? Te lo tienes que trabajar, le tienes que llamar, le tienes que escribir. ¿Quieres una pareja? Sí, ¿Quieres una novia o una pareja? Tienes que caerle, ¿ya? A la persona que te gusta, echarle los perros y ver qué pasa. Y si te dicen que no, pues bueno, ya. Pero lo intentaste, ¿ya? Entonces vamos así con el miedo. El miedo definitivamente puede ser algo que nos restrinja de alcanzar lo que queremos. Bueno, Sergio, yo te iba a preguntar algo ahorita que se me ocurrió una pregunta, si tienes alguna frase, ¿no? Que te identifique o que te guste bastante. Si tienes una, pues, no sé si se te ocurre una en este en momento. este momento, pues. Bueno, no tengo ninguna, pero puedo hacer una paráfrasis de una entrevista que me hicieron para un libro. Y allí hablaba justo de este tema del miedo, ¿no? O sea, si se sabe manejar, el miedo, si se sabe manejar, puede traernos, puede llevarnos al éxito. Sí, se Bueno, trata, ¿La, puede la tengo que llevar. explicar o no? Bueno, creo que los que están aquí la entendimos. Yo creo que lo entendí. El miedo, si se sabe trabajar, te puede llevar al éxito. Yo sí, yo tengo una que es que detrás del miedo está todo lo que tú imaginas. Porque muchas personas ponen un muro y ese muro está todos sus miedos y todo lo malo y todo lo negativo que pueda pasar y les da miedo escalarlos y ver qué hay detrás. Porque normalmente para pasar el miedo tienes que luchar demasiado con tu mente y a la gente le cuesta mucho, mucho hacerlo. Exacto, eso es algo importante, hay que trabajar como seres humanos para poder evolucionar y crecer y hacer todas estas cosas maravillosas. Primero somos humanos, ¿ya? Tenemos miedo, tenemos conceptos que hemos aprendido culturales de nuestros padres y todo eso. Entonces, trabajar todo eso es algo que tenemos que hacer. Es como que el tema que también es otra frase que me la puedo robar, que hay una línea delgada entre lo que tus sueños ujú. y alcanzarlo. Y esa línea delgada es la acción, ¿ya? Eso es lo que te separa a ti de alcanzar lo que tú quieres. Acción. ¿Qué estás haciendo por ello, no? Y acción a veces va de la mano con esto del miedo que estamos hablando. Sí, bueno, ya Mira, yo estaba viendo un video en estos días, creo que fue hoy justamente, o ayer, que justamente lo que te va a llevar a ese éxito aparente, decía ese empresario, no son esos cursos, esas técnicas, eso no es tan importante, porque si tú tienes quizás las técnicas, pero no tienes ese hambre de que las cosas pasen, o sea, tú querer que las cosas pasen, tener ese sentimiento, ese deseo ferviente de que las cosas pasen, esa obsesión quizás inclusive, muchas personas así de éxito, muchas personas que consiguen lo que ellos quieren tener en la vida, son personas era, que se obsesionaron demasiado con conseguir eso, que quizás las personas le decían que estaban locos, que eran unos psicópatas, inclusive, y trabajaron en eso arduamente, sin cesar, porque se obsesionaron, se vieron ellos mismos que lo iban a conseguir algún día, en el momento que fuera falta, no le importaba cuánto dinero fuera a ganar, cuándo lo hubiese obtenido, sino él lo iba a obtener tarde o temprano. Ahí es cuando creo que realmente haces que las cosas pasen. te quedas sentado esperando. Hay una canción de Big Time Rush que dice, bueno, creo que es esa la de Big Time Rush, se llama así, que dice que el tiempo se acaba y que no te puedes quedar sentado esperando que pasen las cosas y ya. Tienes que hacer que pasen. Sí, Einstein decía que si esperamos resultados finales sin acción es locura. Entonces, es verdad. Si has tratado siempre la misma fórmula y no ha funcionado, entonces ya tienes que empezar a tratar algo nuevo, ¿ya? Mira, yo tengo una sección en el podcast que se llama ¿Qué es lo más loco que has hecho? Puedes escoger una. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor o qué es lo más loco que has hecho por dinero? Una anécdota así que tengas bien loca. Le robaste Es la difícil. novia a un abogado millonario. Esa pregunta es difícil. Lo más loco que he hecho por dinero, vender chisme.
Vender chismes. Sí. Mentira, mentira, es una broma. Y los compraban. Te compro un Es chisme. mentira, mentira, no No lo había sé. escuchado. No sé, ¿te has Este, perseguido a un señor durante 20 minutos que era el mejor cliente que ibas a tener en tu vida? O no sé, le jalaste a un profesor para que se fuera a otro colegio y así dar clases tú en ese colegio. Algo así loco. A ver, yo creo esto es lo que he hecho últimamente que me ha dado muchos resultados. Puede ser loco, ¿no? O sea, yo Ok. soy de esas personas que yo veo y empiezo a investigar a la gente, ¿ya? Me da por investigar a la gente y con quién quiero yo trabajar, por ejemplo, para dar clases. Así fue que empecé yo. Empecé a investigar y así empecé a enviarles emails, ¿no? Y entonces yo creo que eso es un poco loco porque yo no sé si es algo que a la gente se le ocurre normalmente, pero yo agarro y empiezo a venderme, ¿eh? Yo soy esto, he hecho esto, no sé qué, y así es que he hecho contactos, así es que, porque yo aquí llegué a este país de la nada, como buen venezolano en Trump, pero haciéndolo online. Yo creo que eso no sé si es loco suficiente. Bueno, Está bien, me gusta. bueno, Bueno, chavales, yo yo creo creo que que sí, aprendieron bastante. Debieron haber aprendido y los tomé nota panas también. tienen ese coco quemado. Yo tengo el coco, yo siempre termino con el coco quemado después de los podcasts. Hay que hacerse preguntas para empezar un negocio. No es empezarlo por empezarlo y ya, Exacto. literal. Sí, claro, hay que conocer lo que está pasando en el mundo, hay que conocer también lo que está pasando en el mundo, todo, o sea, estar pendiente de Eh, todo, conocer. ¿sabes qué pasa mucho aquí en Venezuela? Que las personas crean, ¿cómo es que tú decías? Crean un negocio, pero no crean una empresa. Ajá, crear un negocio, pero no una marca. O sea, ellos quieren generar dinero, pero no quieren, o sea, no quieren satisfacer a los clientes. Ellos quieren el dinero de los El dinero. clientes. Eso pasa mucho aquí en Venezuela. Sí, exacto, es que hay gente que dice, no, es que yo soy empresario, pero a ver, eres empresario, tienes un equipo de trabajo, has Sí, delegado, has pensado en cómo vas a crecer, cómo vas a evolucionar, ¿ya? Porque tener, no ofensas, tener una peluquería, que tú eres el que trabaja para esa peluquería, ahí es donde es la gran pregunta, ¿es eso un negocio? O sea, hay una diferencia entre tener un trabajo y tener un negocio. El negocio debería, en teoría, es el sueño, ¿no? Trabajar para ti, que tú no dependa de ti. Esa es la meta. Y es lo que creo que es parte de eso de crear una marca. claro. Ojalá yo en 5 años. Bueno, chavales, espero que les haya gustado Así va este a ser. podcast. Muchas gracias Vayan a por seguir a verlo. Sergio Pinzón en Instagram. Les Lo vamos a dejo dejar aquí abajo en la en la descripción. descripción la información Y y muchas gracias por acompañarnos, Sergio. Sabemos que tu tiempo puede ser un poco limitado. Gracias, muchachos. Gracias por la invitación. Cuídense. gracias, Nos Sergio. vemos. Estamos activos. Si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a Sergio, déjenla en los comentarios y bueno, a ver si se les respondemos ahí por las historias de Instagram. Y bueno, saben, Chao, suscríbanse, denle chao. like, comenten y vayan a seguirlo. Chao.